Per esta esperada tenim tres propostes per a debatre. La primera és Podemos és l'opció, la segona és Hacia una refundación de Valencia en Comú i la tercera, València en Comú, proposta organitzativa revisant l'organització per a millorar-la. Ah, més en comú, vale, les ulleres, sí que de veres, més en comú, correcte. Vale, pues aquestes serien les tres propostes. El que anem a fer és valorar l'interès de debatre, primer una, després una altra, després una altra, en les tres xarxes per a la gent que no ha estat estos dies, bueno, pues ahí estan, correcte? Bueno, pues fem la primera avaluació i en aquest ordre començarem a fer el debat d'esta vesprada. Bueno, la primera proposta és Podemos és l'opció, alcem les xarxes. La segona és Hacia una refundación de Valencia en Común. Alcem les xarxes. I la última, Més en Comú, revisando la organización para mejorarla. Alcem les xarxes. Bueno, pues comencem per la segona, que és Hacia una refundación de Valencia en Común. La estructura, com sempre, hi ha una persona que és la que explica la propuesta. Vale, la idea detrás de esta propuesta es ser capaz de reconocer al mismo tiempo dos elementos que creo que han estado jugando en Valencia en Común y que creo que han estado muy poco definidos desde hace mucho tiempo. Una es la realidad de la plataforma que ha venido constituyéndose en plenarios, asambleas, que ha estado abierta a la participación de todo el mundo, y la otra es el propio espacio político de Podemos, que de una forma u otra ha quedado como vinculado simbólicamente a Valencia en Común, porque es su referencia municipal en el ayuntamiento, pero que al mismo tiempo tampoco ha tenido ningún tipo de capacidad de incidencia, al menos en términos orgánicos, en lo que ha venido ocurriendo dentro de la propia plataforma. Dicho esto, hay un conjunto de problemas que han venido, lo sabemos todos, vinculándose al devenir interno de este espacio. Hemos tenido plenarios, hemos tenido asambleas y desde luego son espacios abiertos y democráticos, pero han sido también espacios de redefinición constante y de estar jugándosela, o aparentemente estar jugándosela al todo o nada. Creo que eso ha estimulado comportamientos que no han sido en absoluto productivos y creo que prácticamente todos estamos muy cansados de seguir con este tipo de dinámicas. Dinámicas que tienen que ver con presentar opciones políticas que en realidad están enmascarando otro tipo de cuestiones que seguramente tengan otra naturaleza. Y lo que creo y lo que creemos los que venimos presentando esta propuesta es que es necesario dotar de algún tipo de estabilidad. Cuando proponemos esto, una parte de la estabilidad tiene que ver con... y ¿alguien está controlando el tiempo? Es que no soy capaz de... Vale. Bien. La propuesta que se hace, por lo tanto, es redefinir Valencia en Común para que no vuelva a ser nunca más, no pueda volver a ser más un campo de batalla. Nosotros podemos moralizar mucho al respecto de cuáles pueden ser las voluntades, los comportamientos éticos, podemos hablar de grandes actitudes que seguramente tendríamos que estar todos instruidos en ellas y más o menos empujar en ese sentido, pero creo que hay elementos que son más fiables y más potentes para garantizar que los campos de batalla no existan, y tiene que ver justamente con limitar los espacios que se han venido convirtiendo en ese tipo de escenarios bélicos. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos una refundación de Valencia en Común para que se tome en cuenta la posición de Podemos en el devenir cotidiano de la estructura y que plantea 3 niveles de organización, más o menos como está ahora, pero redefiniendo las competencias. Actualmente existe una comisión coordinadora que no tiene capacidad ejecutiva, existe un plenario que más o menos se convierte en el escenario cotidiano de confrontación y disputa política y en el que en realidad hay poco contenido político en comparación con lo que tenía que tener, y hay asambleas que sirven prácticamente como cámaras de segunda lectura cuando no hemos tenido una mayoría suficiente, algunos de los grupos que se enfrentan dentro del espacio, para poder sacar adelante. Creo que es un escenario suficientemente desequilibrado como para empezar a cambiarlo por otro. ¿Cuál es el otro que planteamos? Planteamos que es necesaria una ejecutiva que sea... Me han dado 3 minutos. Vale.
Vale, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos que haya una ejecutiva mixta en la cual el 50% sea propuesta del plenario de Valencia en Comú y el otro 50% sea propuesta de Podemos. Entendemos que los plenarios tienen que ser un espacio de encuentro asambleario habitual de todos los activistas que formamos parte de esta plataforma y que tiene que ser un espacio de discusión política en el que se tienen que hablar de cuestiones tales como cómo adherirnos a tal iniciativa, cómo comenzar a desarrollar un determinado programa, cómo constituir una comisión para luego proponer a nuestros cargos públicos que lo que se tiene que hacer en las instituciones es esto o esto otro. Y luego tiene que haber una asamblea que sea un espacio abierto a prácticamente todo el mundo, a toda la ciudadanía y que esté ordenado por la definición de políticas públicas. Creo que hay algo que nos ha faltado muchísimo y que tiene que ver con que la gente que se implique en este espacio lo haga a partir de unos diagnósticos concretos de aquello a lo que queremos llegar. Para nosotros, las asambleas, que pueden ser trimestrales, pueden darse con otra periodicidad, pero lo suficientemente espaciadas, tienen que ser capaces de reunir la voluntad y la expectativa de buena parte de la gente que pueda estar interesado ya no tanto en nuestros procesos internos, que es algo que en realidad interesa a muy poca gente, sino justamente a los procesos públicos, a qué es lo que están haciendo nuestros concejales, a cuáles son los pasos que vamos a dar de aquí a los próximos 6 meses o de aquí a los próximos 6 meses. Ese tipo de espacios de discusión política que tienen que estar libres de la discusión interna serían las asambleas. Ese espacio de encuentro habitual para el grupo humano que para bien y para mal configuramos ya prácticamente todos los que estamos aquí serían los plenarios. Y luego tendría que haber una ejecutiva que, dependiendo en parte del plenario y dependiendo en parte de la delegación de Podemos allí, tendría que estar un poco gestionando el día a día. Hay una cuestión, simplemente para terminar, lo digo porque es una crítica que he escuchado a algunos de vosotros cuando estaba hablando con respecto al tema, y es, ¿esta es una propuesta para que Podemos cope el espacio? Creo que no. Y justamente por eso nuestra medida para evitar cualquier tipo de suspicacia en ese sentido es que las decisiones que se tengan que tomar en este espacio de mesa de coordinación, que por cierto simplemente lo estamos copiando del modelo de Ahora Madrid, se tendrían que tomar por una mayoría cualificada de 3/4. ¿Para qué? Pues para que no sea posible que nadie tenga capacidad de imponer criterio, para al mismo tiempo imprimir unos ritmos más pausados y de generación de consenso en un espacio en el que se puedan hablar las cosas y en el que incluso sea preferible, partiendo de las situaciones de conflicto que hemos estado sufriendo desde hace mucho tiempo, el no tomar decisiones al tomarlas de forma apresurada, o el poder pensar que hay plenarios y espacios asamblearios que creo que tienen una calidad democrática en ocasiones que deja bastante que desear, en el que alguien pueda sentirse tentado a ganar e imponer una posición simplemente invitando a 20 o 30 personas más que ejerzan de brazos de madera. Librarnos de ese tipo de posibilidades de actitud creo que es algo que nos coloca justamente en el camino de poder construir una organización estable y coherente de cara a lo que queda de legislatura, que creo que es el objetivo que tendríamos que plantearnos. Y me ha pasado el tiempo, pero muchas gracias. Bueno, anem a fer grups de 6 persones. Bueno, los tweets están aquí. Los leemos, simplemente los leemos, no vamos a hacer valoración, no cogemos las tarjetas, solamente los vamos a leer para saber un poco cuál es el hilo del debate en todos los grupos, ¿correcto? Simplemente leemos los tweets que habéis escrito, ¿vale? Después. Leo. Con esta propuesta que no se valora. Estamos en un intermedio. Simplemente con esto lo que pretendemos es saber cuál es el hilo del debate que hay en los distintos grupos. Solamente es esto, ¿vale? A nivel de información. Bueno, voy a empezar por aquí. El documento apunta en la dirección adecuada, diagnóstico ok, reconocimiento de actores ok, mejora operativa de la plataforma ok, herramientas para el futuro ok. Coordinadora ejecutiva con asamblea telemática cada 3 meses, no mejora. Asambleas, plenarios, decisorios con desbloqueo y flexibilidad. Pensamos que Valencia en Común debe seguir adelante, Podemos debería
tener representación en Valencia en Común. Discrepancias con el órgano de coordinación, elección no democrática, sino delegada por... ¿Quién ha escrito esto? Ala, venga, coge y lo lees tú. Ven y lo lees. Discrepancia con el órgano de coordinación, elección no democrática, sino delegada por el CCM. Se pierde horizontalidad y libre designación por parte de la plataforma. Otro, documento para dar apoyo consensuado. O sea que es un documento consensuado. Otro, órgano de dirección demasiado grande, reducirlo. Pasar a un modelo de 9-10 personas, 4 elegidos por Podemos y 6 por la plataforma. Otro, las personas que no quieran estar, que no estén. Sí, sigo. Otro, es el momento de empujar y de trabajar por la ciudad. Otro, documento con una mirada hacia adelante, no resuelve pero da una vía para transitar juntas hacia adelante. Otro, propuesta que fomenta equilibrio y busca consenso. Otro, integrar a Podemos orgánicamente, pero con un peso menor al 50%. Tender a un peso más relativo. Podemos 40%, plataforma 60%. Y el último. Valencia en Común debe ser el referente de la política municipalista para todas y de todas. Podemos visibiliza a Valencia en Común. Mantiene Valencia en Común gratuitamente. Y foro de debate. Garantiza estabilidad y respeta espacios de debate. Reconoce a los diferentes actores del espacio. Otro tuit dice, es divisorio desde el inicio. Por la unidad, soluciones ciudadanas. Y el último tuit dice, con esta propuesta nos cargamos la democracia horizontal participativa, se divide en dos la plataforma. Bueno, este es el nivel, el hilo de debate en los grupos. Realmente deberíamos de cambiar de grupo ahora, pero es que nuestro enemigo, fijar lo que está diciendo, que nos queda nada. Así que vamos a mantener los grupos. Volvemos a los grupos con esta información y seguimos con el debate. ¿Os parece? Venga. Volvemos a los grupos con esta información y seguimos con el debate. Una segunda ronda de debate, pero tenemos la información de lo que se está diciendo en los otros grupos. También con tweets. También con tweets. Ahora sí que es necesario que vengamos aquí con las tarjetas, porque ahora ya sí que vamos a hacer valoraciones. Nos acercamos al panel para ver los tweets que han salido de los grupos y poder hacer valoraciones. Hay muchos tweets, no pasa nada si alguien se sienta y... Porque nos va a costar la valoración un poquito más de lo que nos ha costado en los bloques anteriores. Porque hay bastante más tweets que antes. Todo el mundo tiene las tarjetas. Ahora sí que necesitamos las tarjetas. Antes hemos hecho simplemente una visualización de en qué dirección iban los debates en los distintos grupos, ¿vale? Ahora es cuando vamos a hacer una valoración. Recuerdo para la gente que no ha estado en las sesiones anteriores que esta valoración simplemente es una valoración para que las personas que han presentado las propuestas las puedan tener o no en cuenta según lo consideren, ¿correcto? Es una mera valoración sin ninguna otra pretensión que recoger la opinión o el sentido de
la gente que estáis aquí. Vamos a hacer, como siempre, levantamos las tarjetas, leemos. Si hay alguna que necesita una aclaración, pues se hace, y si no, pues directamente la valoramos, si alguna es muy fácil. A ver si no se me va ninguna de... ¿Empezamos por esta que es fácil? Fácil porque está en letra grande, porque luego hay algunas que costará leer. Valencia en Común debe ser un foro, debe llegar hasta el fin de la legislatura. ¿Valoraciones? Incluir la participación de las concejales, concejalas en el espacio de coordinación. Incluir la participación de las concejales, concejalas en el espacio de coordinación. Otro tuit nos dice: incluir en el documento para llevar a votación comisión de mediación y facilitación. Valencia en Común necesita estabilidad. Podemos debe ser un actor importante. Hay que transaccionar la participación en la coordinadora. La coordinadora debe tener las decisiones por consenso, debe tomar, las decisiones por consenso. ¿Son varios? Valencia Común necesita estabilidad. Podemos debe ser un actor importante. Hay que transaccionar la participación en la coordinadora. ¿Eso sería una? Son tres entonces, ¿vale? Las valoramos por separado, perdón. Valencia en Común necesita estabilidad. Podemos debe ser un actor importante. Hay que transaccionar la participación en la coordinadora. La coordinadora... ¿Hay dudas? Vale. La coordinadora deberá tomar decisiones por consenso. ¿Ha habido algo que no ha quedado claro? No me asustéis. El documento apunta en la dirección adecuada. Diagnóstico, ok. Reconocimiento de actores, ok. Mejora operativa, plataforma, ok. Y herramientas para el futuro, ok. Levantamos tarjetas. Repetimos. El documento apunta en la dirección adecuada. Diagnóstico, ok. Reconocimiento de actores, ok. Mejora operativa, plataforma, ok. Y herramientas para el futuro, ok. Coordinadora ejecutiva con asamblea telemática cada 3 meses no mejora. ¿Valoramos? Coordinadora ejecutiva con una asamblea telemática cada 3 meses no mejora. ¿Quién la ha hecho esta propuesta? ¿Alguien la explica? ¿Quién es? Es lo que recoge el documento. El documento recoge una coordinadora ejecutiva y una asamblea telemática cada 3 meses. Para mí eso no es una mejora de la situación actual. Por tanto, ojo con las valoraciones, porque siempre que hay un no hay confusión. Si estamos de acuerdo, levantaríamos el verde. Si estamos de acuerdo con que no mejora.
¿De acuerdo? Si estamos en contra de que no mejora, levantaríamos el rojo. Es que cuando hay un no, siempre el no por no sale sí, ¿no? Bueno, pues si estamos de acuerdo con el tuit que dice que no mejora, levantaríamos el verde. ¿Vale? Venga, levantamos. Asambleas y plenarios decisorios con desbloqueo y flexibilidad. ¿Se entiende? Vale. Pensamos que Valencia en Común debe seguir adelante. Valoramos. Podemos debería tener representación en Valencia en Común. El tuit es clarísimo, debería tener representación. No hay más concreción. Valoramos el tuit. Podemos debería tener representación en Valencia en Común. Garantía de estabilidad, garantiza estabilidad y respeta espacios de debate. La propuesta, ¿se entiende? El documento. El documento, el que estamos analizando, garantiza estabilidad y respeta espacios de debate. ¿Levantamos tarjetas? Reconoce a los diferentes actores del espacio. ¿Levantamos tarjetas? Podemos visibiliza a Valencia en Común. ¿Levantamos tarjetas? Mantiene Valencia en Común gratuitamente. Mantiene Valencia en Común, es gratuitamente lo que pone, ¿no? Gratuitamente. Si se pide explicación, quien lo haya escrito que lo diga. Foro de debate. Esto es un poquito esquemático, ¿no? ¿Alguien lo puede explicar? Ah, vale. Vale, esto estaba entonces en alguna otra propuesta, lo dejamos. Vale, pues esta, como está repetida, no la valoramos. Dice, este documento saca las decisiones importantes de la soberanía de todos los inscritos y inscritas en la plataforma. Se da demasiado poder a la mesa coordinadora, restándolo, perdón, a la asamblea. Es divisorio desde el inicio. Es divisorio desde el inicio. El documento. Por la unidad. El tuit este es muy cortito. Por la unidad, levantamos tarjeta.
Soluciones ciudadanas. Soluciones ciudadanas. Estos tweets es que son, vamos, súper cortos. Soluciones ciudadanas. Levantamos tarjetas. Soluciones ciudadanas. Sí, ¿quién lo ha escrito? Explicación. ¿Levantamos tarjetas? El debate principal es sobre la opción de disolver. En todo lo demás hay acuerdo, con matices. ¿Levantamos tarjetas? Repito, el debate principal es sobre la opción de disolver. En todo lo demás hay acuerdo con matices. ¿Levantamos tarjeta? Levantamos tarjeta. La verde estamos de acuerdo. Ah, perdón, ¿la quieres explicar? Vale. La explico porque igual no la redacté bien. Vale, vamos a ver. Es una reflexión del grupo, ha sido una reflexión además mayoritaria, que, digamos, que la posición, simplemente las diferencias que había eran matices y lo que no había duda era que la opción era la no disolución de la plataforma. Simplemente que había matices en relación al documento, pero que había unanimidad en frente al la no disolución. Levantamos tarjetas. No debemos dirigirnos hacia la disolución, sino a fortalecernos. Levantamos tarjetas. Propuesta que intenta que el espacio sea habitable. Propuesta que intenta que el espacio sea habitable. Podemos tiene una intención constructiva con Valencia en Común. Podemos tiene una intención constructiva con Valencia en Común. Con esta propuesta nos cargamos la democracia horizontal participativa. Se divide en dos la plataforma. Con esta propuesta nos cargamos la democracia horizontal participativa. Se divide en dos la plataforma. Profundizar y mejorar la rendición de cuentas del grupo municipal a la plataforma. Profundizar y mejorar la rendición de cuentas del grupo municipal a la plataforma. ¿Levantamos tarjeta? Mejorar, sistematizar, relación, comunicación, coordinación y crear puentes entre grupo municipal y plataforma. Menos endogamia, abrir las puertas con la sociedad. Menos endogamia, abrir las puertas con la sociedad. Y la última, no fortalecer estructuras delegadas de Podemos.
no fortalecer estructuras delegadas de Podemos. Es el momento de empujar, de trabajar por la ciudad. Es el momento de empujar y de trabajar por la ciudad. Documento con una mirada hacia adelante. No resuelve, pero da una vía para transitar juntos hacia adelante. Propuesta que fomenta equilibrio, busca consenso. Integrar a Podemos orgánicamente, pero con un peso menor al 50%. Tender a un peso más relativo. Podemos 40%, Plataforma 60%. Integrar a Podemos orgánicamente, pero con un peso menor al 50%. Tender a un peso relativo, Podemos 40%, Plataforma 60%. Y nos queda un último de tweets. Discrepancia con el órgano de coordinación. Elección no democrática, sino delegada por CCM, ¿qué era? Vale. Se pierde horizontalidad y libre designación por plataforma. Discrepancia con el órgano de coordinación, elección no democrática, sino delegada por el Consejo Municipal. Se pierde horizontalidad y libre designación por plataforma. Documento para dar apoyo. Consensuado. Documento para dar apoyo. Consensuado. ¿Lo leo otra vez? Documento para dar apoyo. Consensuado. Órgano de dirección demasiado grande, reducirlo. Pasar a modelo de 9, 10 personas, 4 elegidos por Podemos y 6 por plataforma. Órgano de dirección demasiado grande, reducirlo. Pasar a modelo de 9, 10 personas, 4 elegidos por Podemos y 6 por plataforma. Órgano de dirección demasiado grande, reducirlo. Pasar a un modelo de 9, 10, eso sería uno. Esta sería una propuesta, perfecto. Y luego la otra sería personas, 4 elegidas por Podemos y 6 por plataforma. ¿Vale? Pues valoramos órgano de dirección demasiado grande, reducirlo hasta un modelo de 9, 10. Y la otra, personas, 4 elegidos por Podemos y 6 por plataforma. Las personas que no quieran estar, que no estén. ¿Me deja alguna? Están todas valoradas. Recordad que esto
Luego estará colgado en la web y sobre todo la organización luego se lo pasará a la persona que ha hecho la propuesta, que es la que decidirá si tiene en cuenta esto o no lo tiene. Damos, si os parece, un momento. ¿Qué hora es? 6:10. Tendréis que fumar, ir al baño. Vale, 5 minutos para todo eso. 5 minutos de reloj. ¿Pero somos consecuentes con lo que representan estos hitos para la ciudadanía? En nuestro día a día, ¿tenemos en cuenta las 40.420 personas que nos dieron el voto o las decenas de miles que tomaron las plazas en Valencia un 15M? Con toda sinceridad, creemos que la respuesta es que muy poco. En política la memoria es frágil. Dicen que un hecho deja de tener relevancia pasados 6 meses desde que ocurrió. Y lamentablemente es lo que parece estar ocurriendo con Valencia en Comú. Algunas han olvidado o intentan olvidar hechos que nos colocan en una situación de extrema debilidad porque traicionan el espíritu con el que nació esta plataforma. Hechos que golpean la línea de flotación de nuestro código ético sin que ello parezca importar. Oíamos ayer la intervención del representante de Barcelona en Comú, intervención que nos hizo sentir una profunda envidia. Claro que tienen tensiones, pero entienden que han de resolverlas y lo hacen. Aquí, compañeras, hacemos muchas veces lo contrario. Llevamos 2 años en los que la violencia, de momento verbal, se ha instalado entre nosotros y no nos permite ver que otro mundo, otra Valencia en Comú, es posible, por lo menos hasta ahora. 40.420 personas a las que probablemente hemos defraudado. Y compañeras, no olvidemos que no somos todas de Podemos. Hay muchas personas en Valencia en Comú que sin ser de Podemos han dado su voto y muchas veces su trabajo desinteresadamente por este proyecto, aunque ya no estén porque han acabado abandonando un proyecto que en múltiples ocasiones ha sido frustrante y decepcionante. 40.420 personas a las que una de las opciones que hoy se presentan les quiere privar de su plataforma disolviéndose en Podemos. Con ello se evita que la Comisión de Garantías y Seguimiento del Código Ético pueda siquiera ponerse en funcionamiento. ¿Por qué no nos preguntamos el motivo que impulsa a quienes apuestan por esta opción? ¿Temen a una ciudadanía empoderada e informada? ¿Temen al 15M y su exigencia de transparencia, buen hacer y comportamiento ético? ¿Temen al imparable devenir del procedimiento judicial? Es hora de que sepamos cuáles son sus temores. Es hora de hablar claro, de permitir que la luz entre en Valencia en Comú. Dejemos de proyectar sombras chinescas que apenas permiten vislumbrar la riqueza de lo que encierra un proyecto como este. Un proyecto en el que las personas son lo que importa. Es hora de dejarnos de violencias de todo tipo que han centrifugado a la mayor parte de la ciudadanía que ilusionadamente quiso un día participar en el proyecto y que ya no está. Una ciudadanía que debemos recuperar porque si estamos aquí es gracias a ella. Conviene no olvidarlo, compañeras. Pero si como entendemos nosotras, la solución no es disolver Valencia en Común, estamos convencidas de que tampoco es la solución la propuesta que presenta el secretario general de Podemos en la ciudad de Valencia. Porque si bien es cierto que Podemos es un actor fundamental del proyecto, el proyecto no es Podemos ni es de Podemos, no es de nadie en particular, porque es de todas las personas que quieren hacer lo suyo, sin adscripciones. Bueno, no lo he dicho bien, pero me habéis entendido. De aquí que no compartamos la visión del secretario general de Podemos Valencia, cuya propuesta, avalada por el Consejo Ciudadano Municipal, fue trasladada ayer a todos los inscritos de Podemos para que la apoyen. Porque para nosotras, Valencia en Común no es una pata más de Podemos, aunque haya quien entienda que puede ser la solución. Porque Valencia en Común, además de horizontal, también es vertical. Lo es así, pero desde abajo, de abajo arriba. El mandar obedeciendo que tiende a dejarse de lado cuando se entra en contacto con el día a día político, creemos que debe impregnar toda la acción política de la plataforma, toda. Es por ello por lo que estamos y no aceptamos una mesa de coordinación como órgano ejecutivo de nueva creación, en el que el Consejo Ciudadano Municipal de Podemos
designará al 50% de miembros, sin el control de la plataforma. Y no lo aceptamos, porque ello subvierte el sentido de la verticalidad que acabamos de describir antes. Será la mesa de coordinación la que a partir de ese momento decida todo, dejando a plenarios y asambleas a un papel irrelevante, de análisis o como mucho de propuestas, a elevar a la mesa de coordinación, que será la que decida qué hacer con ello en el día a día. Un papel que, a nuestro entender, muy distinto del que tienen actualmente y del que habría que mejorar, por supuesto, y que vacía a plenarios y asambleas de contenido. Entendemos que esa forma de gobernarnos es contraria al mandar obedeciendo, ni responde al espíritu del 15M, ni está en nuestro ADN, en el de Valencia en Común. Ni siquiera está en el ADN de Podemos, fijaros. De ahí que ante la imposibilidad de superar este escollo, que entendemos clave en lo que puede ser el futuro de la plataforma, decidiésemos mantener el proyecto original, que durante semanas hemos intentado consensuar con el secretario general de Podemos Valencia, proyecto que ahora os presentamos, al demostrarse imposible ese consenso. En nuestro proyecto la verticalidad va de abajo a arriba, de los comunes a nuestros representantes, en el ayuntamiento y en la diputación, de la asamblea al órgano soberano en Valencia en Común, al grupo municipal y de la diputación, que forman nuestros representantes legalmente elegidos, pasados por el plenario, órgano de gestión entre asambleas, y la comisión coordinadora, que debe de tener una función ejecutiva mucho más clara que en la actualidad. Comisión coordinadora en la que, para vehicular la relación Podemos-Valencia en Común, proponemos que se integren 2 o 3 personas del Consejo Municipal de Podemos, incluida la persona que en cada momento ocupe el cargo de la Secretaría General. Porque, compañeras, los problemas de Valencia en Común son problemas importados. La mayor parte de los enfrentamientos vividos nada tenían que ver con Valencia en Común. Por tanto, si queremos una Valencia en Común que responda a los intereses, deseos y esperanzas de los 40.420 personas que nos votaron, en nosotras necesitamos mirarnos a la cara y decir una vez más, basta. La solución a nuestros problemas debemos ponerla nosotras, sin intermediarios. No convirtamos a la plataforma municipalista en algo irreconocible para la ciudadanía que confió en nosotras. Mirémonos en el espejo que son Barcelona, Madrid, Galicia, Castellón, y tendamos puentes entre nosotras, con generosidad, buscando hacer mes en común. Os vamos a repartir en realidad esto que os hemos dado y sobre todo lo que es la propuesta, porque así iremos más rápido. La propuesta, solo voy a leer los epígrafes, ¿no? Vale, pues no, lo repartimos. No, os la vamos a dar. Da igual, dicen que no la leamos, que no hay tiempo, no pasa nada. Si no, no cogemos tiempo del debate. Pero la teníais en internet, ¿no? ¡Ay! ¿Presentáis documentos ahora? Bueno, lo que acabáis de leer. Vale, perfecto. Es un resumen, vale. Muy bien. Hacemos grupos, ¿vale? Antes... de los tweets que ya hemos colgado con las tarjetas. Nos venimos para hacer las valoraciones de los tweets con las tarjetas. ¿De dónde?
Bueno, todo el mundo tiene las tarjetas, la verde, la amarilla, la roja. Si alguien no tiene, aquí en la mesa, hay. Tot el món té les targetes. És possible que falte un grup? Pots mirar a veure si n'hi ha un grup en... Bueno, si todo el mundo tiene las tarjetas, empezamos a hacer la valoración a los tweets que habéis enviado. Lo de tweet, algunos grupos no lo entienden, ¿eh? 140 caracteres. Y encima lo hacen en pequeño. Te vamos a prohibir que estés en un grupo, eres tú la culpable. Bueno. Vale, hacemos las valoraciones. Si hay algo que no se entiende, antes de hacer la valoración, pues se aclara. Este documento no se centra en proporcionar un equilibrio y consistencia que pueda asegurar la perdurabilidad en el tiempo de Valencia en Común. Vale. Este documento no se centra en proporcionar un equilibrio y consistencia que pueda asegurar la perdurabilidad en el tiempo de Valencia en Común. No creo que esta opción mejore a Valencia en el Común. El espacio debe ser asambleario. Es tan pequeñito, pero dice, no creo que esta opción mejore a Valencia en Común. El espacio debe ser asambleario. ¿Hace falta aclaración? Ah, vale, pues alguien del grupo que lo aclare, por favor, que venga con el micro. Oh, mira, tienes un micro ahí, no vengas. El que hay en la silla, aprovéchalo. Funciona. Creo que es la misma crítica que he hecho a la otra opción. Se pierde el poder decisorio del plenario y el poder decisorio se queda exclusivamente en la Asamblea y solo decisión política. Por eso, para mí, se pierde el espacio asambleario para la ciudadanía. El tuit es, no creo que esta opción mejore a Valencia en Común. El espacio debe
ser asambleario. Valoramos. Es un problema que limite y defina a cuántas personas... Es un problema que limite y defina a cuántas personas del... ¿Lo habéis entendido? ¿Lo valoramos? Pues coge el micro y lo dices. No. Para definir la cuota de representación de Podemos es un problema que incluya la condición de ser miembros de un órgano. Que es un problema que limite y defina a cuántas personas... ¿A cuántas? ¿A cuántas personas del...? Vale. Valoramos. Una pregunta, a ver, de aclaración. Limita la participación a 3, pero además les añade la condición de ser del CCM. Entonces, para mí es un problema. Si se razona que se quiere que Podemos participe más activamente en la plataforma, ponerle una condición extra, que sean miembros del CCM, lo veo un inconveniente. Muy bien, valoramos, levantamos las tarjetas. Plenario. Construirlo como espacio de consenso y debate, pero no ser la coordinadora una ejecutiva. Plenario, construirlo como un espacio de consejo y debate, pero no ser la coordinadora una ejecutiva. Que no sea la coordinadora una ejecutiva. ¿Levantamos tarjetas? Positivo cambiar de la portavocía. Es un tuit cortito. Positivo cambiar la portavocía. Vale, positivo cambiar la portavocía. Levantamos tarjetas. Seguir manteniendo la estructura horizontal asamblearia. Levantamos tarjetas. Propuesta maximalista, ideal pero no pragmática con la realidad actual. Propuesta maximalista, ideal pero no pragmática con la realidad actual. Es importante la existencia de la plataforma con identidad propia. Es importante la existencia de la plataforma con la identidad propia. Valoramos. Mantener la personalidad de Valencia en Común. La propuesta es demagógica y se basa en una premisa falsa. Los votantes de Valencia en Común son mayoritariamente votantes de Podemos.
La propuesta es demagógica y se basa en una premisa falsa. Los votantes de Valencia en Común son mayoritariamente votantes de Podemos. Rotación portavocía del grupo municipal, esta ya ha salido, ¿no? Es la misma, correcto. Que las propuestas ciudadanas lleguen al grupo municipal a través de Valencia en Común y que se realice su seguimiento. Que las propuestas ciudadanas lleguen al grupo municipal a través de Valencia en Común y que se realice su seguimiento. Seguir con el espíritu de Valencia en Común como mínimo hasta las próximas elecciones. Seguir con el espíritu de Valencia en Común como mínimo hasta las próximas elecciones. Miembros de la coordinadora votados. Miembros de la coordinadora votados. ¿Esto se entiende? ¿Quién lo ha escrito y lo explica? Miembros de la coordinadora votados. Ah. Si la entendéis es perfecto, pero ¿se entiende? Ah, no se entiende. Entonces, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién ha hecho la propuesta? Este panel, este tuit, ¿alguien lo ha escrito? Vale. Tomar las decisiones en la coordinadora por mayoría cualificada. Tomar las decisiones en la coordinadora por mayoría cualificada. ¿Quién ha hecho la propuesta? ¿Quién ha hecho la propuesta? Esperamos que hay una duda. Ah, perdón. ¿Valoramos? Realizar una transaccional con la propuesta de Jaime, ya que esta es poco realista. Realizar una transaccional con la propuesta de Jaime, ya que esta es poco realista. No se puede perpetuar lo que no funciona. No se puede perpetuar lo que no funciona. Queremos Valencia en Común con democracia de calidad, participativa, participada y libre
de coacciones. Esta no se entiende. Ah, vale, que no se entendía. Bien, dice, queremos Valencia en Común con democracia de calidad participada y libre de coacciones orgánicas y partidistas. ¿Valoramos? Si hablamos de los problemas de la gente, la plataforma funcionará. Si hablamos de los problemas de la gente, la plataforma funcionará. Asamblea es el máximo poder de decisión. La asamblea es el máximo poder de decisión. Metodología nueva en los plenarios, otros métodos de sistemas más abiertos. Metodología nueva en los plenarios, otros métodos de sistemas más abiertos. Mantiene la estructura actual y cronifica los problemas. Mantiene la estructura actual y cronifica los problemas. Sí, de la propuesta del documento. Mantener esta opción dispara hacia la posibilidad de disolución. Mantener esta opción dispara hacia la posibilidad de disolución. Llamamiento a la fusión de los documentos 1 y 2. El tuit es llamamiento a la fusión de los documentos 1 y 2. Fijar los objetivos comunes y consensuar las diferencias. Fijar los objetivos comunes y consensuar las diferencias. Más transparencia y menos pasillos. Negociaciones públicas. Más transparencia y menos pasillos. Negociaciones públicas. Generosidad y respeto. Generosidad y respeto. El documento hace un análisis de la realidad de Valencia inexacto que impide cambiar los modos de trabajo para encarar el futuro. El documento hace un análisis de la realidad de Valencia en Común inexacto que impide cambiar los modos de trabajo para encarar el futuro. Evitar trasladar al exterior la mala imagen de que solo somos Podemos. Evitar trasladar al exterior la mala imagen de que solo somos Podemos.
evitar que se trasladen los problemas a otros, a las asambleas y plenarios. Evitar que se trasladen los problemas de otros a las asambleas y plenarios. Es continuista. Un tuit corto. Es continuista. El documento es continuista. No aporta soluciones a la situación actual. El documento no aporta soluciones a la situación actual. Recoge la idea inicial de Valencia en Común. El documento recoge la idea inicial de Valencia en Común. Mandatar a un documento de síntesis con las otras propuestas. Mandatar a un documento de síntesis con las otras propuestas. Mandatar, el tuit es corto también, dice mandatar a un documento de síntesis con las otras propuestas. Lo hemos votado antes, es verdad, el tema de la fusión. Vale, perfecto. Vale. Propuesta que se redacte. ¿Quién ha escrito esto? Que lo explique. Mandatar a un documento de síntesis con las otras propuestas. ¿Quién la ha hecho? Vale, ¿y a qué os referíais para aclararnos si es la misma que hemos votado antes o es otra? Bueno, lo valoramos porque aquí son las 3 propuestas y antes eran las 2 primeras, ¿correcto? Lo valoramos. Dice mandatar a un documento de síntesis con las 3 propuestas, sería la aclaración. Mandatar a un documento de síntesis con las 3 propuestas. Propuesta de que reacciona a otra. No debería ser así. Propuesta que reacciona a otra. No debería ser así. Que la propuesta es una propuesta que reacciona a otra y no debería ser así. Ese es el tuit. Ya voy mareado. Ayudarme, ¿queda alguna? ¿Están todas las propuestas valoradas? Perfecto. La de la extrema derecha está así. La extrema derecha siempre está, lamentablemente. Nos damos 5 minutos para lo que cada uno tenga que hacer. Nos queda una propuesta por valorar, ¿vale? Nos damos 5 minutos.
Poquito tiempo, poquito tiempo, poquito tiempo. Venga, nos sentamos. Nos sentamos. Venga, que si no nos sentamos no podemos empezar. Tercera y última propuesta de este bloque organizativo. Nos la presenta Gesualdo y le he pedido que sea lo más breve posible para que luego haya tiempo de debate. ¿Vale? Cuando quieras. Bueno, nuestra propuesta yo creo que es suficientemente clara. Lo que nosotros proponemos es que Valencia en Comú deje de funcionar con una estructura propia y que tanto Grupo Municipal como vocalías pasen a ser directamente de Podemos. Voy a intentar como mínimo que se entiendan cuáles son las razones, cuáles son los argumentos que nosotros utilizamos. De entrada yo creo que hay que retrotraerse obviamente a las pasadas elecciones municipales donde Podemos decidió no presentarse y sí apoyar plataformas municipales en la mayoría de las capitales españolas y en el caso de Valencia Podemos dio su apoyo a Valencia en Comú. Valencia en Comú era un instrumento en aquel momento y jugó su papel, un papel importante, consiguió lo que se buscaba, que es cambiar el gobierno en la ciudad de Valencia y ha seguido trabajando como grupo municipal dentro de ese nuevo gobierno, de esa Valencia transformada. Pero pensamos que haya acabado su recorrido, pensamos que no hay un más allá, pensamos que ya ha llegado el momento de dar el paso de decir, vale, ha servido, ha sido utilizada para lo que tenía que ser utilizada y ahora tenemos ya que empezar a pensar en el futuro. Y básicamente por varios motivos. En primer lugar, por cuestiones internas. Es decir, para nosotros, en primer lugar, Valencia en Comú es un campo de batalla de luchas por parcelas de poder. Eso es algo que es difícil no compartir. En segundo lugar, en Valencia en Comú me gustaría un poco de respeto. Me parece interesante, ¿no? Hemos escuchado todos el resto de propuestas. Vale. En primer lugar, Valencia en Comú se ha convertido en un campo de batalla por conseguir parcelas de poder, decía. En segundo lugar, en Valencia en Comú ha desaparecido lo que estaba en su ADN, que era la participación. Es decir, Valencia en Comú es una coordinadora, una ejecutiva, se ha dicho antes, y aparte de esa ejecutiva o coordinadora, hay plenarios y asambleas que son lo mismo, donde se debaten exclusivamente las propuestas que esa ejecutiva o coordinadora lleva para votar. Se debaten, es por decir, simplemente se votan esas propuestas que la coordinadora decide. De hecho, la diferencia que hay entre las dos otras propuestas que se presentan es simplemente qué parte de poder tengo yo en esa coordinadora. Esa es la diferencia, que no ha podido llegarse a un acuerdo entre las dos propuestas. Han desaparecido todos aquellos espacios de debate, todos aquellos espacios de participación, como eran la Comisión de Acción en la Ciudad, la Comisión de Confluencia, la Comisión de Metodología, etcétera, etcétera. Las comisiones ya no existen en la estructura porque era el único elemento donde realmente se participaba inicialmente. En tercer lugar, Valencia en Comú no va a ser, no ha sido ni puede ser una plataforma política que aglutine a todas las fuerzas políticas de la ciudad de Valencia. Valencia en Comú no es Barcelona en Comú, por desgracia. Nos gustaría mucho que lo fuera, pero no lo es. Creo que pensar que Izquierda Unida o que Compromís van a confluir en las próximas elecciones en una plataforma unitaria que se llame Valencia en Comú es no conocer un poco la realidad política de nuestra ciudad. Es un punto de vista, quizá pueda haber otros, pero es el nuestro. En cuarto lugar, pero además en esto hay que incidir en una cosa, es decir, el único partido político que ha apoyado, el único, no hay más, que ha apoyado a Valencia en Comú fue Podemos. Podemos es el único partido que decidió dar su apoyo a Valencia en Comú. La gente que estábamos en las elecciones, que estábamos en los puestos de interventor, teníamos que dirigir a la gente para decirle esta es la papeleta de Podemos. Porque la gente buscaba la papeleta de Podemos. Esos 40.000 votos coinciden más o menos con los 40 y pico mil de Podemos en la ciudad de Valencia. Fue el único partido que apoyó en su momento a la plataforma. Tampoco va a ser un movimiento, tampoco va a ser esa plataforma que se quiere donde confluyan los movimientos sociales. No lo ha sido.
No lo ha sido, ni lo es, ni lo podrá ser, pero eso es por propia lógica de lo que es un movimiento social, de lo que es una agrupación vecinal. En una agrupación vecinal, en un movimiento social, en cualquier organización, asociaciones de vecinos, etcétera, en su propio ADN está la independencia de cualquier fuerza política. Cualquier movimiento social que se identifique con una fuerza política pierde su condición de movimiento social. Y por eso los movimientos sociales no están en ninguna, no en Valencia en Comú, en ninguna. Los movimientos sociales son independientes por su propia naturaleza. No es Valencia Comú ese gran centro de confluencia de los movimientos sociales, ni lo va a ser. Por eso entendemos que Valencia en Común no tiene sentido ir más allá, ha muerto y nos sabe mal. O sea, la gente que hemos estado trabajando, dedicando mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo mucha ilusión. Y además en el momento en que se creó, en el momento más difícil, en el momento que tuvimos que construir Valencia en Común, que la mayoría de la gente, buena parte de la gente que ahora defiende que esto tiene que seguir, en aquel momento se bajó del barco, quiero recordarlo. Y lo que estuvimos allí trabajando en la campaña, trabajando en la de estas, sobre todo gente de círculos de Podemos, en su mayor parte. Claro que me sabe mal que esto desaparezca, pero yo creo que no hay que pensar ya en pasado, o sea, hay que pensar en futuro. El pasado está ahí, ha servido para lo que ha servido, ha sido un instrumento válido y ahora lo que tenemos que pensar es que las próximas elecciones son dentro de 2 años y en esas próximas elecciones el futuro es Podemos. Y hay que empezar ya a visibilizar a Podemos. Visibilizar a Podemos en cuanto al discurso. El discurso solamente lo tiene Podemos, no hay un discurso alternativo al de Podemos hoy en día de cara a esos próximos comicios electorales. Visibilizar el trabajo del grupo municipal ya como Podemos, es decir, no como Valencia en Común. La gente que quiere votar a Podemos, que al fin y al cabo es la que va a votar a Valencia en Común, pero es la que votó a Valencia en Común, tiene que ver esa presencia física. Y esa presencia en prensa, esa presencia en los medios de comunicación, esa presencia en la calle, es lo que determina Valencia en Común. Sí, mucha gente identifica Valencia en Común Podemos, pero no toda. Ha de ser Podemos, ha de tener Podemos porque es Podemos realmente. Y en definitiva hay otra cosa que creo que es fundamental. Hay que potenciar el trabajo en los barrios. Y el trabajo en los barrios solo lo pueden potenciar los círculos de Podemos. No existe ninguna estructura de Valencia en Común en ningún barrio de Valencia propia como Valencia en Común. Lo único que hay son círculos de Podemos. Lo único. Y los círculos de Podemos son los que pueden llevar adelante el trabajo de cara a las próximas elecciones municipales en las que Valencia en Común muy probablemente no se podrá presentar y en los que ya hay que potenciar esa forma de Podemos. Entendemos que el futuro es Podemos y entendemos además que el momento es ahora. Por eso es por lo que presentamos esta propuesta. Muchas gracias por ser breve. Perfecto. Vamos a hacer los grupos para hacer el debate. El que haya sido breve nos permite tener un poquito más de tiempo, tampoco mucho, para debatir. Volvemos a hacer grupos de 6. Antes de empezar con este maratón, 3 cosas. La primera es, estamos en un local de una asociación de vecinos. Antes de irnos, la persona que ha estado aquí aguantando horas y horas estos debates nos va a dirigir unas palabras. No os vayáis sin escucharle. Ah, ya estás aquí. ¿Nos diriges ya? No, que hable ya, porque no nos escapamos. Es que así luego no os escapáis porque tiene que daros unas directrices de orden y tal igual, aparte de otras cosas. Y esto ya os lo retenéis. Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar, desearos que hayáis estado a gusto en este espacio, que ya sabéis que es de todos y de todas, y esperar que lo volvamos a repetir, algún tipo de colaboración en el futuro entre 3F y Valencia en Común, ¿vale? Luego, en segundo lugar, un poco comentaros que después de pasar aquí, porque yo he estado bastantes horas, ¿no? Y he intentado ayudar en lo que he podido, después de estar aquí durante todo este tiempo, lo que he visto es que hay muchas cosas en común, entre lo que estáis haciendo todos vosotras y vosotras y lo que estamos haciendo nosotros aquí en Tres Forques, en 3F, nosotros también. Tenemos de hecho varios proyectos que un poco lo que están pretendiendo es la integración de todos los colectivos y todas las personas que viven en el barrio para trabajar en común para la mejora de nuestro entorno, ¿vale? Uno, a lo mejor lo conocéis, se llama Colecamins, es un proyecto que viene desde todas las AMPAs del barrio, que lo que ha pretendido es mejorar un poco, empezando desde la movilidad de los escolares, está pretendiendo mejorar todo el urbanismo y también todo el medio ambiente y también la cultura, en fin, en la educación. Se está convirtiendo en un proyecto integral de mejora del barrio, surgido desde abajo hacia arriba.
Con lo cual es muy parecido a lo que vosotros estáis planteando, yo creo. Otro proyecto que tenemos también, que este año estamos empujando mucho, es el proyecto de Space 3F. Space 3F consiste en la generación de un conjunto, una red de espacios virtuales y físicos que lo que pretenden es servir de punto de encuentro para la generación de iniciativas colectivas, ¿vale? de personas y colectivos. Este, en el que estáis ahora, es un SPY 3F, porque es un SPY que es del barrio y que es para el barrio, ¿no? Otro espacio que estamos trabajando mucho en mejorar es la Plaza Emilio Lluch. La Plaza Emilio Lluch es una plaza que está 2 calles más para allá, que es el punto más importante para nosotros, el punto más importante físico de encuentro de todos los vecinos y vecinas del barrio. Entonces, bueno, ya hemos presentado también a los presupuestos, a las consultas ciudadanas este año, y lo que pretendemos es que allí se convierta en un punto de referencia, un espacio físico abierto, que no existen muchos en Valencia, porque aquí, desgraciadamente, en este barrio tenemos pocos puntos de encuentro físicos cerrados. Pues bueno, como los tenemos abiertos, lo que queremos es un poco aprovecharlos, ¿no? Y que con el buen tiempo que hay en Valencia, pues que se convierta en un punto de encuentro para acciones culturales, ¿vale? Culturales o de cualquier tipo. Quería comentar esos dos proyectos, son dos proyectos que vienen desde abajo hacia arriba. Yo creo que además son un poco ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer en Valencia, ¿no? Y que estamos haciendo desde aquí. Y sin más, ya pues un poco agradeceros a todos que hayáis estado, que hayáis colaborado. Al final, cuando terminéis, pues si podéis ayudar a recoger las sillas rojas sobre todo y dejarlas en su, sabéis dónde es, aquí el espacio, si entre todos lo dejamos arreglado, pues perfecto. Y ya os digo, esperamos que en el futuro pues nos encontremos todos más veces. Gracias. Us he dit que 3 coses abans d'anar-nos. L'última és que l'organització té unes coses que contar respecte al procés de votació, etc. Però abans de que passem a les valoracions de les propostes, un demanament. La valoració és en la tarja. No parlem. És innecessari, ja hem parlat molt. Ara la gola descansa. Valorem en les targes. Correcte? Si anem més ràpids. Si alguna persona necessita una aclaració, si la fem, però si no, deixem descansar la gola i alcem les targes. Correcte? Vale? Bueno, ahora recuerdo que comencem. Transmitiría a la ciudadanía una imagen de Podemos golpista. Alcem les targes. Que transmitiría la imagen de golpista a Podemos y a Podemos. Cerraría la posibilidad de futuras confluencias. Estatutariamente, Valencia en Común no se puede integrar en Podemos. Podemos no se presentó a las municipales. Estatutariamente, Valencia en Común no se puede integrar en Podemos. Podemos no se presentó a las municipales. La disolución propuesta es falsa, solo se disuelven los espacios colectivos y pervive el grupo municipal. La disolución propuesta es falsa, solo se disuelven los espacios colectivos y pervive el grupo municipal. Ya no lo he entendido, ¿eh? ¿Quién ha hecho la propuesta esta? ¿Quién ha hecho la propuesta? Lo que quería decir Andreu, que es el
Hemos perjudicado y yo estoy colaborando con él, ¿vale? Esta tarde, vamos a ver. Lo que quiere decir Andreu es que el planteamiento no es real en el sentido de que si se disolviera el partido, el funcionamiento de los cargos electos no pasarían directamente a depender de Podemos, en tanto que partido, sino que permanecerían siendo cargos electos con autonomía de ninguna formación política, porque no es trasladable esa elección. La ley no lo permite. Eso es lo que quiere decir esa tarjeta. Muy bien, hacemos la valoración. La disolución propuesta es falsa. Solo se disuelve los espacios colectivos y pervive el grupo municipal. Y pervive, perdón. Pervive. Valencia en Común podría apoyar las candidaturas de Podemos. Valencia en Común podría apoyar las candidaturas de Podemos. ¿Levantamos tarjetas? ¿Quién ha hecho esta propuesta? No hace falta micrófono. Con la grabación. No hemos decidido, Valencia en Común, presentarnos a las próximas elecciones. Tampoco creo que Podemos lo haya decidido. Y podría ser que Valencia en Común apoyara a Podemos, igual que en su momento Podemos apoyó a Valencia en Común. Muy bien. Entonces el tuit es: Valencia podría apoyar las candidaturas de Podemos. ¿Levantamos tarjeta? Esta propuesta es una falta de respeto. Pero es un tuit. Lo valoramos. Esta propuesta es una falta de respeto. Es que no solo está Podemos, hay más gente. Nos callamos. Silencio absoluto. Voy a volver a votar. Digo a controlar. Podemos es un partido instrumental como todos los partidos. Podemos es un partido instrumental como todos los partidos. ¿Las damos tarjeta? Solo tiene de Podemos el nombre. Esto es un tuit. Aquí hay varios tweets, ¿vale? Solo tenemos, solo tiene de Podemos el nombre. Se refiere a la propuesta, ¿se entiende? Al documento. Solo tiene de Podemos el nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No se entiende. ¿Quién ha hecho la propuesta? No toda la gente de Podemos que sea. ¿Quién la ha hecho? Solo es el nombre. Exactamente, que no la hicieron. Porque ha dicho Podemos. Venga, rápido. Que para mí es una propuesta que no viene de Podemos ni cumple la filosofía de Podemos, que es apoyar a las CUP por las partes. Entonces solo tiene de Podemos el título. Valoramos la propuesta. Dice: solo tiene de Podemos el nombre. Propuesta a contracorriente de las dinámicas de las mareas. Guanyem, En Comú, Involución. Propuesta a contracorriente de las dinámicas de las mareas. Guanyem, En Comú, Involución. Propuesta ilegal. Repites dos palabras. Propuesta ilegal. Yo creo que ilegal. Ilegal. Una propuesta.
Imposibilita la exigencia de rendición de cuentas. Imposibilita la exigencia de rendición de cuentas. Endogámica, contraria a la filosofía de Valencia y Podemos. Endogámica, contraria a la filosofía Es de Valencia en Común. Uy, de Valencia en Común y Podemos, perdón. Sí. Vamos hacia arriba. La propuesta. Varios tweets. No reconoce la diversidad del espacio de Valencia en Común. No reconoce la diversidad del espacio de Valencia en Común. Valencia en Común. Le da la razón al PP, erosionando la base social electoral. Le da la razón al PP, erosionando la base social electoral. Levantamos tarjetas. Qué bueno. Destruye desde dentro. Sí, Un tuit con 3 palabras. Destruye desde dentro. No hacemos comentarios. Solamente levantamos las tarjetas. Resta, anula, bloquea un proyecto colectivo municipalista. Resta, anula, bloquea un proyecto colectivo municipalista. No nos prepara ni nos proyecta para las elecciones de 2019. No nos prepara ni proyecta para las elecciones de 2019. Nos plantea hoja de ruta, no plantea, perdón, hoja de ruta, ni está consensuando con Podemos. Consensuado con Podemos. No plantea hoja de ruta ni está consensuado con Podemos. Inviable. Por arriba se nos había quedado. Bueno, Podemos es la opción. Un tuit muy corto. Podemos es la opción. Levantamos tarjetas. Vamos a ver. El documento político sobre el que hay que decidir. El documento político sobre el que hay que decidir. Es el documento político, entiendo que dice, sobre el cual hay que decidir. Levantamos tarjetas. Valencia en Común está compuesta en su mayoría por Podemos. Valencia en Común está compuesta en su mayoría por Podemos. Podemos es el futuro. Podemos es el futuro. ¿Valoramos?
Debería de votarse la propuesta de disolución como tal, no con el nombre, un nombre engañoso, Podemos es la opción. Debería votarse la propuesta de disolución como tal, no con un nombre engañoso, Podemos es la opción. ¿Valoramos? Ah, bueno, es que esa propuesta no. Claro, o sea que debería Las motivaciones de esta propuesta son espurias. Las motivaciones de esta propuesta son espurias. Levantamos tarjeta. Dice, no es no, pone en riesgo el gobierno de la ciudad. No es no. No, perdón, son dos tweets distintos. Hay un tweet que dice, no es no. El tweet es 3 palabras. No es no. Valoramos. No es no. Valoramos. No es no. ¿No lo entendéis? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? Para nadie sale. Venga, 3 segundos. 3 segundos, venga, rápido. No, no es no, es como que no queremos que se haga eso, y es que no vamos a cambiar. Pues estaba claro, no sé lo que pedís aclaración. No es no, valoramos. Ahora ya sí. Deben respetarse los acuerdos tomados. Deben respetarse los acuerdos tomados. Pone en riesgo el gobierno de la ciudad. Pone en riesgo el gobierno de la ciudad. Valoramos. Deben respetar. No todas las personas son de Podemos. Esta propuesta no respeta la pluralidad. No todas las personas son de Podemos. Esta propuesta. ¿Ya lo hemos hecho? ¿Sí? ¿La borro? Esta plataforma, por su propia naturaleza, sí puede ser habitada por partidos y por movimientos sociales. Esta plataforma, por su propia naturaleza, sí puede ser habitada por partidos y por movimientos sociales. Vale, seguimos aquí. El análisis del documento de la realidad de Valencia en Comú y del proceso electoral da por ciertos datos inexactos y falsos. No hay estructura en los barrios, fuera de los círculos. No hay estructura de los barrios, fuera de los círculos.
no hay estructura de los barrios fuera de los círculos. Otro tuit dice: unidos podemos. Un tuit de 2 palabras y 2 corazones. Unidos podemos. Levantamos tarjetas. Es una opción legítima que afronta la realidad. Es una opción legítima que afronta la realidad. La disolución impediría aclarar las responsabilidades políticas del intento de fraude en las inscripciones en el censo electoral de Valencia en Comú. La disolución impediría aclarar las responsabilidades políticas del intento de fraude en las inscripciones en el censo electoral de Valencia en Comú. Valoramos. El verdadero fraude a los votantes es desmantelar el espacio en mitad de la legislatura. El verdadero fraude a los votantes es desmantelar el espacio en mitad de la legislatura. Voto separado y previo de la propuesta que implica disolución, votación sí o no. ¿Esto ha salido antes? No. Vale. Me ha dado una sensación. Voto separado y previo de la propuesta que implicaría disolución, votación sí o no. Levantamos tarjetas. ¿Sí a qué? Más vale que sobre y pongan por dos veces que se quede por valorar. Levantamos tarjetas. Se atribuye el patrimonio de la verdad de futuros escenarios políticos. Se atribuye el patrimonio de la verdad de futuros escenarios políticos. Valencia en Comú no se disuelve. Valencia en Comú no se disuelve. Y una que dice, bueno, hay dos más todavía, quieren la disolución para no rendir cuentas. Las cuentas están, esta ya está, ¿vale? Correcto. Esta ya está, la tachamos y luego que si no están de acuerdo con el proyecto Valencia en Comú, que pongan sus cargos a disposición. Que si no están de acuerdo con el proyecto de Valencia en Comú, que pongan sus cargos a disposición. Valencia en Comú se constituyó como plataforma plural y ciudadana. Una vez conseguidos sus objetivos, no sirve. Valencia en Comú se construyó como plataforma plural y ciudadana. Una vez conseguidos sus objetivos, no sirve. Valoramos. Es contraintuitiva la pregunta a lo mejor.
el tuit está claro, ¿no? ¿Está claro lo que vais a levantar? ¿En qué sentido es? ¿O necesitáis aclaración? Vale. Pues entonces, lo repito, Valencia en Comú se constituyó como plataforma plural y ciudadana. Una vez conseguidos sus objetivos, no sirve. Levantamos. La pregunta al final no sirve. Bueno, pues ahí están las valoraciones, la organización las colgará y que sirva para la reflexión antes del proceso que queda por acabar. Yo os agradezco la paciencia que habéis tenido. Realmente creo que, por aquí si me equivoco, que el debate ha sido fructífero, al menos en el sentido de que habéis posibilitado que se intercambien opiniones, ideas. Han salido mogollón de tweets. Lo que hagáis con ellos a partir de ahora ya es una cuestión que queda en vuestra mano, ¿no? Por mi parte, el objetivo de que pudiese salir el máximo de información del trabajo en grupos está cubierto. Ya lo demás pues depende un poco de la organización, de la búsqueda de consensos, etcétera, etcétera. Pues tienen que decir algunas cosas desde la organización antes de irnos. Sí, bueno, ya aprovechando, Enrique, que estás cerrando este tema, agradecerte en primer lugar. Yo creo que se merece un aplauso colectivo. Tanto a nivel como la Fundación de Movimiento Ciudadano por el trabajo que has hecho y tu predisposición y por haber, bueno, conseguido generar las condiciones para el diálogo, que era un desafío del grupo de organización que estábamos organizando esta asamblea. Bueno, en segundo lugar, también agradeceros a la Asociación de Vecinos, ¿no?, de Tres Forques por haber puesto a disposición el espacio, por haber estado aquí presentes, por abrirnos este espacio autogestionado, que es un ejemplo que yo creo que nos inspira a todas y a todos, y que bueno, muchas gracias y ojalá podamos seguir colaborando con nosotros. Yo creo, y antes de dar las informaciones más formales, creo que también nos merecemos un aplauso colectivo todas y todos por haber superado este ejercicio que era un desafío, teniendo la trayectoria que tenemos, al poder haber conseguido dialogar, discutir, confrontar ideas sin agredirnos como personas, creo que es un éxito que nos debemos a todas y a todos, y también la disponibilidad de que os hayáis liberado de vuestras responsabilidades profesionales y familiares para venir aquí. Por último, deciros ya cosas muy concretitas para cerrar. Todos estos tweets nosotros los vamos a organizar por los bloques que han estructurado la asamblea, los vamos a pasar a limpio, los vamos a subir a la página web con las votaciones que han tenido cada uno, para que los equipos que han presentado los documentos puedan, en la medida que consideren conveniente, incorporarlos o no. Se abre ahora una semana de trabajo de los distintos equipos, de las distintas candidaturas, para poder confluir, para poder discutir, para poder modificar documentos. Tenemos de plazo hasta el viernes, día 17, con la idea de que hasta el día 17 nos podáis hacer llegar las propuestas definitivas, aquellas que las queráis modificar y aquellas que las queráis modificar, con la idea de poder subirlas a la web y que estén disponibles a partir del día 19. No sé si queda claro, bueno, todo esto estará en la web. Se abre ahora un periodo de una semana donde, como muchos tweets plantean, hay un deseo de confluir, de discutir. Bueno, se abre un plazo para esto. Tenemos hasta el 17 para ello, con la idea de que hasta el 17 nos lleguen los documentos que se subirán a la web a partir del día 19. Las votaciones electrónicas tienen un periodo de 4 días, del 21 al 23, 3 días, 21, 22, 23, muy bien, de voto electrónico.
El censo está abierto hasta mañana a las 12 de la noche, otro dato de interés, y las votaciones presenciales serán en La Morada el día 22 por la tarde, si no, de 5 a 9. Todo esto lo vamos a poner en la web. Si alguien tiene dudas, que nos envíe un correo al grupo de coordinación de esta asamblea. Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda y de nuevo gracias y hasta la próxima. Yo quiero pedir un aplauso para Sergio, para Neves, para Mire, para Ian, para Gaby, de alguien más, a Eva, a Alberto y que es la gente que se ha currado, muy bien, de toda la organización y toda la coordinación de este. Recordaros que como es un espacio autogestionado tenemos entre todas y todos que recoger las sillas, materiales, etc. Gracias.